Bienvenidos a otro episodio de la cabina de Delfos creado especialmente para ustedes. Mi nombre es Ariel Cambronero Zumbado y hoy les traigo un tema clave a tener en cuenta a la hora de querer publicar un texto literario. Este tema es una de las zonas oscuras del mundo editorial y ha afectado especialmente los sueños de muchos escritores que han terminado siendo estafados. Les hablo de las editoriales piratas, una verdadera plaga dentro de la industria editorial. Y para profundizar en este tema, les había traído o les planeaba traer a una invitada muy especial, Cynthia Kent, que es editora en la revista Son Pantle y pertenece a la UAM de México. Pero por cuestiones personales, por cuestiones de salud, ella no pudo presentarse a la grabación, así que este episodio lo voy a llevar por mi cuenta, solamente yo. Así que en lugar de dar la biografía de ella, voy a contarles un poco sobre mi biografía y así me van conociendo un poquito más. Bueno, como ya saben, mi nombre es Ariel Cambronero Zumbado, soy de Costa Rica, estudié literatura y lingüística en la Universidad Nacional, aquí en Costa Rica, y soy egresado de la Universidad de Costa Rica en la maestría académica en lingüística. También tengo 2 libros publicados, 2 cuentarios. El primero se llama Hell's Got Talent y otros cuentos, el cual está publicado en una editorial de aquí de Costa Rica que se llama Círculo y Punto Ediciones. Y el otro se llama Sangre Santa y está publicado en una editorial chilena que se llama Sietch Ediciones. Aparte de escritor y de ser amante de la literatura y de haber estudiado literatura, bueno, también soy investigador literario. He publicado varios artículos en diferentes revistas académicas. También soy filólogo. He participado en varias revisiones filológicas de antologías, de revistas. He trabajado, de hecho, con la UAM. He trabajado con la revista Son Pantle. También he trabajado con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en varias antologías que están pronto a salir. Creo que cuando salga este episodio ya habrán salido esas antologías, que son antologías de terror. Y bueno, también doy servicios filológicos, de revisión filológica, a escritores independientes. Y bueno, ya fuera de la revisión literaria, filológica literaria, que es mi especialidad, también he trabajado con la ONU, revisando otro tipo de documentos y también, por supuesto, lo más clásico para un filólogo, que es revisando tesis y otro tipo de textos, como artículos de investigación científica y así. Y bueno, como añadido, creo que eso ya lo he develado a lo largo de los episodios anteriores, pero bueno, mi tipo de literatura favorita es la literatura fantástica, especialmente la literatura de terror, aunque también la ciencia ficción, todo lo que tiene que ver con lo weird, me llama mucho, mucho, mucho la atención, así que, pues sí. Y bueno, antes de iniciar con el tema, considero necesario, aparte de dar una definición de qué es una editorial pirata, considero aún más necesario empezar con el tipo de publicación o los tipos de publicación que existen en la actualidad y así vemos más o menos el panorama editorial. ¿Por qué? Porque si no tenemos este contexto no vamos a entender plenamente lo que es una editorial pirata. E incluso lo podemos hacer pasar como algo normal, cuando en realidad hasta su mismo nombre nos está diciendo que es algo ilícito, ¿ok? Que ya hay algo turbio ahí, hay muchas banderas rojas. Ok, ¿cuáles son los tipos de publicación actuales? Existen 3. La publicación tradicional, la publicación por coedición y la autopublicación, que es la que ha tenido más voz últimamente en estos últimos años, especialmente con Amazon. Voy a ir desglosando una por una. La publicación tradicional es aquella que, como lo dice su nombre, consiste, bueno, es la de toda la vida, y consiste en que el autor no tiene que aportar nada de dinero. Él no tiene que pagar ni para que lo lea la editorial, ni tiene que pagar para publicar nada. Él no pone ni un solo peso. Lo único que tiene que hacer es enviar, ya sea por correo certificado, por correo electrónico, o las dos, según lo solicite, según cómo lo solicite la editorial. Tiene que enviar su manuscrito, ojalá una muy buena versión, es decir, no con faltas de ortografía ni nada por el estilo, para que tenga más posibilidades de ser seleccionado. Y tiene que esperar un lapso
de tiempo para que le respondan. Puede que no respondan, ¿ok? Puede que no le respondan. Puede que le respondan y le digan que no, o puede que le respondan y que le digan que sí, que es parte de las lecturas escogidas, ¿verdad? O los textos escogidos para ser publicados en tal fecha, ¿verdad? Porque ellos se manejan con su calendario editorial, entonces ellos ven cuándo es que calzaría mejor el texto para ser publicado, si es que calza ser publicado también, porque tiene que ver mucho con la línea editorial que maneja. Por ejemplo, una editorial que se dedique a textos costumbristas no va a ser una muy buena idea enviarles un texto, qué sé yo, de ciencia ficción, porque está completamente en la línea antagónica, en la línea opuesta. Entonces también en ese sentido el escritor lo que se tiene que preocupar es en seleccionar bien el tipo de editorial, ver el catálogo editorial y enviar su texto para que concuerde con esa línea editorial. No es que tiene que escribir para la editorial lo que la editorial quiera, que eso muchas veces se malentiende. No es eso, es que tiene que ver que su texto concuerde. Hay editoriales que son muy específicas y otras que son más generales. Entonces es solamente de buscar, ¿verdad? Hacer una buena investigación sobre tipos de editoriales. Lo bueno de esta forma de publicación es que pues, el autor no tiene que pagar. En cuanto a ganancias, sí no tiene muchas ganancias. Tiene aproximadamente un 10% de ganancias de las ventas totales, el resto se lo deja la editorial. ¿Pero por qué? Porque la editorial lo paga todo. Ok, es que también hay que entender esto, la editorial lo paga todo, paga la revisión filológica, le paga al ilustrador, paga las revisiones finales, que suelen ser correctores diferentes, como mencionamos en el episodio sobre la corrección filológica con María Benavides. También paga todo el marketing, paga ilustraciones internas si es que hay ilustraciones internas, paga la maquetación, etcétera. O sea, hace toda una revisión de todos los gastos y todo los cubre, ¿ok? Hace todo un estudio y todo lo cubre. Entonces es una por otra, ¿verdad? Como dicen. Bueno, aparte de esto, la editorial tradicional tiende a tener un prestigio añadido. Es decir, cuando alguien publica y no tiene que pagar por su publicación, desde el punto de vista académico va a tener un poco más de prestigio porque se está viendo como que la editorial está apostando por ese escritor al 100%. Eso no implica que todos los textos publicados en editoriales tradicionales pues sean buenos, ¿verdad? Va a haber textos que son muy malos, como en todo lado, ¿verdad? Igual, con los otros tipos de publicación que ya vamos a ir viendo, no significa que todos sean buenos o todos sean malos. Hay buenos y malos, textos buenos y malos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, en buena medida también, según la teoría, la editorial tradicional se encarga de llevar al escritor a ferias, de enviar sus escritos a diferentes premios literarios de obras ya publicadas, etc. O sea, el escritor se desentiende de todo eso y solamente espera que la editorial le diga, bueno, vaya aquí, vaya a este otro lado a presentar su libro, vaya a este colegio, vaya a lo que sea, ¿no? A esta universidad a dar una charla, etc. Eso lo hace una buena editorial tradicional. También hay otras editoriales que lo hacen, que no son tradicionales y igual, ¿verdad? Que ya más adelante vamos a ver, ya ahorita. Solamente quiero cerrar con la editorial tradicional diciendo que no hay que desesperarse si la editorial no responde aún. Normalmente ellas ponen en sus páginas web un lapso, tipo respondemos de 3 a, yo qué sé, un año. Entonces, si después de este tiempo no te hemos respondido, es que no vamos a aceptar tu manuscrito, ¿verdad? Entonces ya uno entiende que pasado ese tiempo es un no. Algunas veces, como mencioné, sí responden y otras veces, responden para decir que no o responden para decir que sí, ¿verdad? Y por supuesto, aquí hay un contrato, hay que firmarlo, hay acuerdos, porque todo queda bajo la ley. ¿Cuánto va a ganar cada uno? ¿Cuántos ejemplares va a recibir gratis el escritor? Entonces eso por ese lado, una especie de disclaimer. Si una editorial de esta les rechaza sus textos, no significa que los rechazaron porque estén mal. O sea, no precisamente por eso, esa puede ser una de las razones, pero usualmente esa no es la razón.
principal. Puede ser que se lo rechacen porque no concuerde con el cronograma editorial que tienen. Ya han invertido lo que tienen planeado, ¿ok? Entonces, pues no les sirve publicar otro texto más. Tampoco puede que les sirva por catálogo. Puede que sea un texto que se salga muy del catálogo de ellos. O que ya tengan textos muy, muy, muy similares y ellos quieran algo diferente. Puede ser por cualquiera de estas razones, por cualquier otra razón, ¿verdad? También puede ser que ya, o sea, el texto les guste, pero ya hayan cumplido con el número de textos a publicar, a comprometerse con ellos, entonces van a tener que lamentablemente descartar esta propuesta. Entonces, para los que estén allá y han enviado a editoriales tradicionales y no les han respondido, los que vayan a enviar y no les respondan, pues no se desanimen, ¿verdad? Porque no precisamente es por la calidad. Si uno es consciente de lo que ha escrito y uno sabe que tiene calidad, pues no hay por qué desanimarse. Ahí aparecerán otras editoriales, hay muchas. Ahora, muy bien, el segundo tipo, coedición. La coedición, como lo dice su nombre, es mitad y mitad, ¿verdad? Es decir, una parte la paga el autor y otra parte la paga la editorial. Puede que al autor le dejen pagar la ilustración de la cubierta y yo qué sé, la revisión filológica. Y todo lo demás se lo encargan ellos mismos, los del grupo editorial. Este tipo, en cuanto a ganancias, bueno, sí, el escritor tiende a ganar más, tiende a tener un porcentaje mayor porque tiene que pagar ciertos rubros. Entonces, ya su porcentaje de ganancias es mayor, pero por supuesto no va a ser un 100% porque la editorial también puso plata. Entonces también necesita recuperar esa inversión. Acordémonos que al fin y al cabo, publicar un libro es un negocio. La editorial es un negocio en sí, entonces no hay que perder de vista eso. Sí tengo que hacer un disclaimer más grande que el anterior con la tradicional, ¿verdad? En el caso de la coedición, es el tipo de publicación que suele utilizarse más para estafar a las personas. Y eso lo hacen las editoriales pirata, ¿verdad? Que ya vamos más adelante a ver en profundidad este tipo de editorial. ¿Por qué? Porque le hace creer al escritor que está en una coedición cuando en realidad no es así. Por eso aquí es bueno que el escritor le pida a la editorial el desglose de todos los gastos y cómo van a ser repartidos. No les tiene que dar vergüenza. Si ellos no ocultan nada, les van a dar el desglose de los gastos. Si no se los quieren dar, bueno, ya ahí es un poquito red flag, ¿verdad? Una bandera roja a tener en cuenta. Porque es algo que no es privado. O sea, es como, están haciendo un negocio conmigo, pues yo quiero ver qué tengo que pagar yo y qué tienen que pagar ustedes. Y por supuesto, aquí también hay un contrato a firmar, donde se dice cuántos ejemplares deja el autor, cuántas ganancias tiene, qué se deja la editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el último tipo de publicación es la autopublicación, que también el mismo nombre devela de qué se trata, y es que el autor se publica a sí mismo. Por ende va a tener todas las ganancias y todos los gastos, ¿ok? Va a tener que pagarlo todo, y no solo pagarlo todo, sino en el caso de que no consiga buenos profesionales para las áreas que tiene que cubrir, que se salen de la escritura, va a tener entonces que hacer múltiples trabajos porque va a tener que fungir de publicitador, de revisor de textos, va a tener que ser de ilustrador, va a tener que ser de maquetador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es muy, muy de doble filo. ¿Por qué? Porque es cierto, tienes todas las ganancias, pero cubres todos los gastos. Y en el caso de cubrir todos los gastos, ya que estás haciendo una inversión, pues se necesita, en primer lugar, eso, plata. No todos tienen el capital para hacer una autopublicación como Dios manda, ¿verdad? O sea, con un buen producto de calidad en el que se consigue un buen ilustrador y no se hace un dibujillo a mano ahí, como decimos aquí en Costa Rica, todo paquetazo, que eso significa todo cutre, todo de mala calidad, ¿verdad? Porque todo eso se tiene que cubrir, ¿verdad? Es decir, las otras editoriales tienden a hacer un buen trabajo en ese sentido, no todas, por eso digo tienden, porque hay editoriales que dejan mucho que desear, pero prototípicamente, es decir, usualmente es así. Entonces, la autopublicación, para que tenga más buena acogida,
tiene que asemejarse en calidad a lo que hacen las otras dos. Entonces, para eso tiene que contratar profesionales que sí sean buenos profesionales. Yo me he encontrado con muchísimos casos que contratan filólogos o ilustradores que les hacen un trabajo espantoso, que contratan cualquier filólogo solo para tener menos gastos, porque no sé, es el amiguito, ¿verdad? Entonces como que dice, lo deja más barato así, pero ya las consecuencias son nefastas, ¿verdad? Porque es como, mejor se hubieran ahorrado esa plata y la hubieran ahorrado un poquito más incluso y ya pagado un buen filólogo, que sí sea específico de literatura, etcétera, ¿no? También en cuanto a la maquetación, no todos saben maquetar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No todos saben hacer la hoja de créditos, la hoja de derechos, la famosa hoja legal que está al puro inicio del texto, que es donde dice, fue publicado en tal año y los derechos pertenecen a tal y tal. Eso tiene un formato, para eso hay que estudiar. No es como solamente hacer las cosas al azar, ¿verdad? Es decir, ahí se puede ver muy buena intención, puede haber muy buena intención, pero el chiste es que el producto esté bien, ¿ok? Si no, la buena intención no vale de nada. Entonces es cuidar todos estos detalles. Eh, Aquí también, bueno, hay un asunto, ¿verdad? Ya el escritor no va a tener una guía, no va a tener un asesor editorial, que usualmente, tanto en la versión tradicional como en la versión de coedición, sí hay un asesor editorial. Muchos escritores independientes, sobre todo, que son los que optan por la autopublicación, pues no tienen esta asesoría. De hecho, tampoco tienen asesoría a la hora de hacer eventos. Me pasó en una ocasión que fui a una presentación de libro, no voy a decir el nombre del escritor, la presentación del libro quedó como a medias. No había personas que comentaran el libro, que usualmente se contrata usualmente va el encargado de la editorial, pero como es autopublicación, claramente ese espacio queda vacío, pero entonces lo cubre el filólogo, que en este caso creo que no había filólogo, entonces también ese espacio quedaba vacío y usualmente se lleva una persona que sea investigadora de la literatura y comenta el texto. La persona previamente lee todo el texto y hace una especie de análisis breve para esa ponencia, para esa presentación, y así tiene tipo este respaldo académico. Bueno, la persona no lo hizo de esta manera, no sabía el formato de una presentación de libro, entonces sí quedó debiendo. Entonces, en todo esto hay que informarse. Si uno no tiene no puede pagar o no conoce a nadie que haga este tipo de cosas, al menos informarse, entender cómo trabaja una editorial, porque la autopublicación no es solamente decir yo quiero publicar y listo, es yo quiero publicar algo de calidad, puesto que pues, se supone que el escritor aprecia su texto, entonces quiere que salga con la mejor calidad posible, en teoría. Y con esto de la asesoría, en el caso de que no tenga un filólogo, sí tiene que tener muchísimo cuidado, porque los textos se pueden ir con lugares comunes, se puede ir con lugares comunes mal aplicados, que eso me tocó verlo en un texto de un escritor independiente de aquí de Costa Rica, y yo me quedé como asombrado de que tenía un filólogo, en este caso sí tenía un filólogo, pero no vio estas cosas. Y yo me quedé como, pero ¿cómo es posible que no lograra ver este tipo de cosas? Y bueno, uno sabe que, uno se sorprende, ¿no? Pero en realidad uno sabe que es porque la persona no tiene experiencia en revisión de textos, no tiene experiencia especialmente con el género, que en este caso era terror, no tenía experiencia, entonces no sabe cuáles son los clichés de ese género. Y de paso da a ver que puede, y que no sea tal vez muy ávido a la lectura de este género, porque también con la lectura se pueden identificar este tipo de detalles. Entonces, todo esto lo tiene que tener en cuenta el escritor que vaya a autopublicar. Es mucho estrés, porque literalmente es hacerse de un montón de títulos, de un montón de labores, de la noche a la mañana, ¿ok? Y es aprender, o sea, ya aquí las personas tienen que aprender con el error, ¿verdad? Es decir, yo he tenido varios escritores independientes con los que he hablado y me han dicho, no, yo pensé que la mejor forma era esta, la mejor forma era esta otra, de publicitar un texto, como mencionamos justamente en el episodio de escritores independientes. Muchos regalan sus textos porque los publican en Amazon, porque Amazon no les cobra la imprenta, por decirlo así. Claro, ellos, si no me equivoco, sí tienen que pagar
copias, sí, ellos tienen que pagar, sí, porque es por KDP, entonces ellos tienen que pagar las copias que ellos quieran mandar a traer. Creo que se las dejan más baratas, pero igual tienen que pagar, entonces es como no les cobran la imprenta en el momento, pero cuando ya tienen que mandar a traer ejemplares, ahí sí les cobran algo, ¿verdad? Pero bueno, muchos en Amazon colocan sus textos gratis. Y yo digo, ok, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Obviamente, pero no ve las consecuencias que eso puede acarrear, que puede ser que el texto se haga de mala fama en el sentido de, ok, entonces tan bueno no es puesto que lo pone gratis. Puede caer en ese tipo de prejuicios que la gente lo nota, o digamos, si la persona es muy abierta a hacerlo, muy seguida a hacer este tipo de cosas, la gente después no va a querer comprar el libro y va a decir, bueno, mejor me espero a que lo ponga gratis, porque yo sé que lo va a poner gratis. Entonces, a fin de cuentas, toda esta inversión no se ve tan remunerada, ¿verdad? A la hora de las ventas, porque no va a vender, va a regalar. Muchos lo hacen incluso para tener grandes vistas de que tuvo muchas descargas el texto en Amazon, ¿verdad? Menciono Amazon porque es como la más popular, ¿verdad? Pero hay otras plataformas, como también está una que se llama Lectu, en la que también suelen hacerse este tipo de cosas, como hacer publicaciones gratuitas y así, que no está mal, pero es que depende. Por ejemplo, hay revistas que ya per se tienen la idea de ser gratuitas, porque esa es su filosofía. Entonces hacen todo ad honorem. Eso está bien, pero sí, claramente el escritor no lo está haciendo ad honorem. El escritor espera recibir una ganancia, o eso es lo usual. En el caso de que todo lo quiera dar gratis, y pues todo bien, no pasa nada, ¿verdad? Pero sería un caso excepcional. Lo usual es que el escritor sí espere recibir obviamente su dinero, ¿verdad? Por su producto, lo cual es obvio y lógico y justo, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de estrategias más bien pueden ir amainando las posibilidades de que el texto sea bien visto, porque aquí tenemos otro problema, otro prejuicio, y es el prestigio editorial. En el caso de la autopublicación, no tiene buen prestigio que alguien se autopublique. A nivel académico, a nivel de editorial incluso, no se ve bien que alguien autopublique. Al menos aquí, en Estados Unidos es un poco diferente. No es como súper diferente, pero al menos es un poquito más abierto allá. Pero aquí sí tiene una especie de mala fama. ¿Por qué? Porque como todo mundo puede autopublicar, hay gente que da productos de muy mala calidad. Entonces, lamentablemente, como dice el dicho, pagan justos por pecadores. Los que son buenos escritores y que se autopublican algo bueno, algo de buena calidad, quedan solapados, quedan soslayados y se dan a conocer, lamentablemente, los que tienden a hacer publicaciones bastante cutres. Entonces, ahí es donde es un panorama muy turbio. Eso por ahí. Luego, por el lado de la editorial tradicional, es lo opuesto, como les había mencionado. Tiene más bien mucho prestigio publicar en una editorial tradicional y ojalá en un sello reconocido, no sé, de alguna universidad, alguna, bueno, por supuesto, Anagrama, Alfaguara o alguna de estas, que ya es un sello súper conocido de hace tiempo, por supuesto va a tener mucho prestigio. Entonces, eso va a crear un efecto dominó que hace que el escritor tenga para su siguiente publicación más posibilidades de publicar. La coedición no la mencioné porque la coedición está en el medio. Ni tiene mucho prestigio, pero tampoco tiene poco prestigio. Y sí puede llegar a tener mucho prestigio si las editoriales que tienen coedición participan en premios y sus textos son premiados, porque el premio sube mucho el estatus. Ya nosotros habíamos visto que los premios, pues hay unos que dan más confianza que otros, no me voy a meter aquí, pero en general la insignia de tener un premio ya sube el estatus automáticamente. Cosa que no sucede mucho con la autopublicación, porque hay personas que dicen, bueno, pero tiene el premio Amazon. Esos premios, lamentablemente, en la mayoría de lugares no se ven con seriedad. Hay unos que, pues, unos lugares, no sé, que quieran tomarlos en cuenta para, ¿verdad?, abrir un poquito más la puerta, ¿verdad?, con lugar me refiero a editoriales, y les dan la oportunidad, pero más que nada, si tienen ventas, no descargas, si se vende mucho el libro, porque es como, ok, es un buen negocio, entonces por ahí lo jalan, digamos, pero
no por el prestigio del del premio, sino por la cantidad de ventas del texto, que es diferente. En el caso de la coedición, el contra más grande es si la persona no tiene dinero, obviamente, ¿verdad? Porque va a tener que poner una parte, no tanto como en autopublicación, pero pues va a tener que tener una parte. Y en la parte tradicional, el contra más grande puede ser cuando alguien escribe algo que se sale completamente del molde. También suele ser, por ejemplo, digamos, aquí en Latinoamérica, exceptuando Argentina, y digo exceptuando Argentina, porque Argentina tiene toda una tradición consolidada de literatura fantástica. No es que los demás países no, pero la verdad es que se publica más lo que es el realismo y sus variantes, ¿ok? Todo lo que es problemática social tratada desde la visión realista, porque es una falacia decir que, por ejemplo, en el terror, en la ciencia ficción, no se tratan estos temas. Claro que se tratan, pero lamentablemente los países de Latinoamérica sí tienden a publicar más lo que viene siendo realismo y demás. Entonces eso puede hacer que una editorial tradicional se cierre a este tipo de publicaciones y no acepte, por ejemplo, ciencia ficción o este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una editorial en Costa Rica que se llama Uruk Editores, y esta editorial de un tiempo para acá, como los 2 últimos años para acá, decidió publicar solo literatura de las vertientes realistas y no fantástica. Entonces ya son editoriales que se cierran. Y más si la persona ojalá traiga algo experimental, algo verdaderamente experimental, o algo muy raro, tipo, si una rara avis, algo así por el estilo, le va a costar más posicionarse. Luego, por ejemplo, aquí en el caso de Costa Rica es un país muy conservador, entonces lo que son estéticas que en Estados Unidos se publican perfectamente, como la grotesca, ya cuesta más. Ya es como que no todas las casas editoriales van a abrir sus puertas. Y volvemos a lo mismo, no porque los textos estén mal, no porque, no sé, el escritor lo haya enviado mal, sino por cuestiones que son totalmente externas. En este caso ya tiene que ver con una forma de pensar, con una cuestión de mercadeo, etcétera, ¿no? Ya con esto podríamos pasar a ver lo que es una editorial pirata. Hay dos tipos de editoriales piratas. En general, son editoriales que engañan a los autores. Se aprovechan de los autores, los estafan. Eso es una editorial pirata. El primer tipo de editorial pirata, concretamente, son editoriales que son reales, o sea, editoriales en toda regla, pero no cumplen lo prometido o hacen contratos falsos, ¿ok? Como que hacen cláusulas muy engañosas que tienden a ser muy confusas para justamente enredar al escritor y que termine aceptando barbaridades. Por eso también es muy importante, en este caso, llevarle, en caso de que sea posible, por supuesto, eh, llevar este tipo de contratos a un abogado o algo así por el estilo, o leerlo uno muy, muy detenidamente para que uno tenga este tipo de asesoría. Y bueno, entonces, eso es el primer tipo. Que por cierto, cuando digo no cumplen lo que prometen es, por ejemplo, les mencioné, la editorial tradicional se supone que hace marketing de sus textos y de sus autores. Cuando una editorial no hace eso y se supone que fue tradicional, aquí el autor no tuvo que pagar nada, pero bueno, ya está aquí transformándose en pirata, ¿verdad? En One Piece, nada que ver. ¿Verdad? Ya está haciéndose muy One Piece la editorial. Entonces, ¿verdad? Ya están jugando a los piratas, entonces ya ahí ya son banderas rojas que hay que estar viendo. En el caso del tipo 2, serían editoriales falsas, que fingen ser editoriales verdaderas, es decir, imprentas que fingen ser editoriales y que te venden a ti todos los servicios editoriales, pero ellos son una super editorial según ellos, pero no lo son claramente. Hay páginas en las que uno puede buscar, no sé, uno pone, digamos, el nombre de editorial y pone la parte tipo fraude o editorial pirata o algo así, y algunas veces salen los comentarios de personas que dicen ser estafadas, ¿verdad? Por este tipo de editoriales. Ahora sí, ¿cómo identificar las editoriales piratas y salvarse de ellas? Ya les di las definiciones de los tipos,
y de editorial pirata en sí, y ahí de ahí se pueden extraer ciertas características, pero hay una muy importante. Ninguna editorial, pero esto es general, ¿ok? O sea, esto se aplica para todas. Ninguna editorial de verdad va a pedirle al escritor que le tiene que pagar para leer su texto, para ver si lo publica o no. Eso es una gran bandera roja de editorial pirata, ¿ok? Cuando al escritor le cobran para ser leído. Ese es el colmo. Yo aquí diciendo nombres. Yo voy a decir nombres porque esto realmente no es ningún, no es nada ilegal, no es levantar ningún falso. Hay una editorial aquí en Costa Rica que se llama Club de Libros que justamente hace esto. De hecho, la última vez, que fue como hace 10 años, no fue hace un montón de años, no, yo creo que no fueron tantos, pero sí fue como más de 5 años, estaba como a 24,000 colones, que eso en dólares estadounidenses serían como, ¿qué? $45. Bueno, ellos cobraban esta cifra para que pudieran supuestamente, ¿verdad?, leer el texto de estos escritores y evaluar si lo publicaban o no. Yo menciono esta cifra exacta porque yo llegué a contactar, como le mencioné hace muchísimo, muchísimo tiempo, a esta editorial. Yo había escrito una novela, esa novela nunca la publiqué, la tengo ahí todavía empantanada. Y yo quería ver, ¿verdad?, como las opciones, ¿verdad?, que ellos ofrecían, qué tipo de editorial era, porque en ese momento era una editorial que en Costa Rica hacía mucho ruido, es decir, llamaba mucho la atención. Y yo les escribí y me dijeron eso, que para poder ellos evaluar mi obra tenían que cobrarme ese dinero. Creo que eran 24,000 o 40,000, no me acuerdo. Pero bueno, creo que, digámosle 24,000, ¿no? Como $45. Entonces yo dije, bueno, patitas para que las quiero, yo salgo corriendo de aquí. Claramente es una estafa, ¿verdad? O sea, cuando digo estafa, no es estafa en el sentido de que, o sea, no, se van a robar el dinero o algo así. Es que están cobrando por algo que no se cobra. Es algo que no se cobra ni aquí ni en ningún otro país se debería cobrar por leer el texto de alguien, porque ellos no están haciendo revisión filológica, ni tampoco están haciendo ¿cómo se llama esto? Como un análisis de lectura. O sea, ellos no están haciendo, no están evaluando la obra para uno darle retroalimentación. Entonces, como no están haciendo eso, solamente es para ver si la publican o no, es algo que no se hace, es algo que es sacar plata por sacar plata, ¿no? O sea, es inventarse un gasto, por decirlo de alguna manera. Y no solamente he sido yo el que ha tenido ese problema, también han sido muchos otros escritores de aquí de Costa Rica, lamentablemente. Pero bueno, esa es una de las red flags, de las banderas rojas de las editoriales piratas. La otra, como les mencioné, es que la editorial no haga publicidad del texto, tanto en coedición como tradicional. Tiene que publicitar el texto, porque es un contrato, es como vende. ¿Cuál es el chiste de las editoriales pirata y por qué es que no publicitan los textos? Porque ellos ya ganaron la plata quitándole al escritor todo. Que esta es otra característica, ¿no? Venden todos sus servicios, entonces le cobran, por eso es que se camuflan muchas veces como coedición. Dicen, no, usted pague esto, tal, que no sé qué, y nosotros pagamos esto otro, ¿verdad? Pague usted la imprenta y nosotros pagamos, qué sé yo, la ilustración. Y al final las cifras están infladas, entonces están maquilladas. Ese es el término correcto, están maquilladas las cifras. Entonces, en realidad, al escritor le están cobrando todos los gastos. Entonces, ya la editorial le da igual si vende o no, porque ya tuvo el dinero. Entonces, ya eso es problema de los escritores. Otra red flag es que le cobren al escritor, ese es el colmo, que le cobren al escritor por estar en una feria de libro. Esos gastos se los tienen que costear las editoriales, no pueden dejárselo a los autores. Esto es algo que costean las editoriales, entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta.
¿verdad? Cuando le cobran un stand a los escritores para poder ahí poner sus libros y se los cobran muchas veces, o sea, no en paquetes, sino por día, ¿verdad? O por hora, que es para justamente sacar más plata. Y ellos, pues, darse la gran vida estafando personas y las otras personas, ¿verdad? Los escritores, viviendo cómo sus sueños son machacados, destruidos y cómo se decepcionan poco a poco del mundo de la escritura y concretamente del mundo editorial. Y por eso es que muchos terminan inclinándose a la autopublicación, porque ahí al menos, aunque tienen que pagarlo todo, ellos están bajo el control o sea, están bajo el control, no, más bien, ellos tienen el control de todo. Ellos están con el control de todo. Entonces, esa es otra gran red flag. Y bueno, una red flag súper grande es cuando, como les mencioné, si ustedes les piden como, ok, digamos que fingen ser coedición y les dicen, bueno, yo quiero, o sea, ustedes les dicen a la editorial, quiero ver cuánto van a pagar ustedes, o sea, quiero el rubro de cada cosa y cuánto me toca pagar a mí, cuánto a ustedes. Si ellos no dan esa información, eso también es una red flag, porque eso obviamente una editorial pirata no lo tiende a dar. Luego, esto es súper clásico y yo saldría corriendo y le digo a todos que salgan corriendo, como el meme de Scary Movie, la 1, de corre, perra, corre. Literalmente, porque ese es este aspecto que ellos tratan de hacerse vender como los que crean los siguientes bestsellers. Si ustedes ven que en la publicidad de ellos dicen, nosotros hacemos los siguientes bestsellers o siempre has querido publicar tu historia o contar tus vivencias de tal manera, nosotros te podemos ayudar. Esos son estrategias de persuasión. Eso es para que la persona sea afectada a nivel emocional y se vea enganchada. Claro, van a hacer mis sueños realidad. Claro, voy a poder expresar lo que tanto quiero. Claro, ellos me van a ayudar. Están ofreciéndome su ayuda. Son formas de persuasión. Entonces, lo único que quieren es sacarle plata. Utilizan la emocionalidad del escritor, los sueños, las esperanzas para poderle sacar el mayor dinero posible. No todas las editoriales pirata lo hacen de esta manera. Entonces hay que ser muy precavido, ¿ok? De identificarlas bien, pero muchas sí lo hacen. Venden, por ejemplo, ay, me encanta esta, cuando lo hacen porque se cantan, o sea, son súper evidentes. Se quitan el disfraz, cuando ponen como, hacemos una masterclass gratuita, ¿verdad? Para enseñarte cómo es el proceso editorial y enseñarte a escribir, claro, para después venderte los cursos y después venderte todos los servicios editoriales y tratar de aplicar todas las técnicas de persuasión posibles, ¿verdad? Hasta que la persona caiga, porque juegan mucho con eso, hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, bueno, esas son grandes red flags que hay que tener en cuenta. También cuando ellos dicen somos la mejor editorial, pero ves que lo siguen como 10 personas o todos son bots. Ya ahí también esa es otra gran red flag, otra gran red flag. Otra gran red flag, es que es de red flag en red flag, ¿verdad? Gatada tras gatada, como dice. Es cuando tratan de manipularte con tu texto a través de un certamen. O sea, como un premio, porque ellos también hacen premios literarios, pero solo que son falsos. Entonces, puede que ya tengan al ganador, o ¿verdad? Un supuesto ganador, o de entre todas seleccionan una obra, pero a todas las demás obras que participaron, les mandan un correo diciendo, nos gustó mucho tu obra, nos gustaría publicar tu texto, tu novela o lo que sea. Entonces, estás interesado, lo que sea, y cuando ya la persona dice que sí, ya le dicen, bueno, es tanto, este sería el costo, porque usualmente dicen, esta es la excusa perfecta de ellos. Como es un texto que no ganó el premio y estamos nosotros como una editorial independiente, porque muchas veces se disfrazan de editoriales independientes, no podemos apostar ahora por tu obra al 100%, entonces te ofrecemos una coedición y ya ahí meten todas las trampas, toda la persuasión, toda la basura, ¿verdad? Y pues es un engaño porque claramente es para captar personas. Estos premios son falsos, son los famosos falsos premios que no tienen ninguna acreditación, no tienen nada. Y lo único es para captar
autores para poder estafarlos. O sea, así tal cual suena. He conocido a varias personas que les ha pasado. Hay una editorial que no me recuerdo ahora el nombre. Creo que era, no me acuerdo, es que no me acuerdo si era como Oblicua Ediciones o algo así. No me acuerdo el nombre, pero bueno, allegedly, por si acaso, eh, se llamaba más o menos así. Oblicuo. Cambiémosle un poquito el nombre, tal vez. ¿Qué hacía esto? Hacía estos premios para poder captar escritores. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Y luego tampoco hay que caer en la paranoia de que todas las editoriales son malas y todas nos van a estafar. O sea, tampoco es lo opuesto, ¿verdad? Es decir, ni la confianza plena, como que si todas las editoriales fueran editoriales tradicionales o de coedición normales, ¿no? Porque puede haber piratas que justamente son como camaleones. Parecen ser tradicionales, parecen ser de coedición, pero en realidad son falsas. Por supuesto, aquí un consejo. Se podría decir que como palabras finales, un consejo que podría dar yo es aseguren por si acaso su obra antes de enviarla a cualquier tipo de editorial, ¿verdad? Para que ustedes en el registro ustedes la pueden enviar. Esto varía de país en país y ya con eso a ustedes les dan un documento haciéndoles constar que es su obra y así si alguien la plagia, porque también muchas editoriales piratas lo que hacen es robar obras, ¿verdad? Entonces después la publican con el nombre de otra persona, ¿verdad? Entonces también tienen que tener cuidado en eso. Y así se salvaguardan de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces eso serían como mis palabras finales, que más bien es como una especie de consejo. Sean precavidos. Sí les recomiendo que prefieran la vía tradicional, no por una cuestión de prestigio, sino también por una cuestión de seguridad, ¿ok? Y por una cuestión de que ellos realmente se encargan de todo, ¿verdad? Se encargan prácticamente, de hecho, se encargan de todo. Las buenas editoriales tradicionales se encargan de todo, así que son preocupaciones menos para el escritor. Aquí en Costa Rica, no voy a decir los nombres, pero hay editoriales de alto prestigio que se hacen llamar tradicionales, pero no publicitan sus textos, sino que los dejan ahí rezagados y son textos que ganaron premios importantes del país y los dejan ahí rezagados, los ponen a 1,000 pesos, que para que se hagan una idea es un poquito más de $1, como $2 y alguna cosa así, ¿verdad? En ferias de libro para que se puedan vender, porque como no los publicitan, lo que hacen solamente es publicar, imprimir un montón de ejemplares. Es cierto, el escritor no paga nada, pero de ahí, qué chiste, ¿verdad? O sea, el chiste es que se publicite el texto para que el escritor pueda tener ganancias, para que se pueda dar a conocer. Entonces, también estas editoriales tradicionales, que desde mi punto de vista deben actualizarse, porque sí están ya como en una onda muy vieja, bastante vieja. Y también hay unas editoriales que no cuidan para nada la presentación. Y sí, te hablo a ti, misma editorial que acabo de mencionar, que no voy a decir su nombre, porque es una editorial que no hace buenas portadas, son portadas muy cutres, realmente muy cutres, y tras de eso no publicitan sus textos, a sus autores no los publicitan. Solamente si ganó un premio, ya listo, ya murió la flor, no se volvió a ver, lo que el viento se llevó, ¿verdad? Todo fusionado, y el escritor termina siendo un completo desconocido, ¿verdad? A pesar de que ganó un premio importante. Entonces, son cosas que dejan mucho que desear. Una editorial que sí voy aquí a resaltar, porque es de las editoriales tradicionales de Costa Rica y sí sobresale mucho, es la de la EUNED, la de la Universidad Estatal a Distancia. Esta editorial ha mejorado mucho la presentación física. Se nota que hubo una actualización en la dirección, en la administración de la editorial, porque sí ha cambiado mucho de un pronto para acá. Y desde antes ya era agradable, pero ahora se ha hecho aún más agradable. A nivel visual y puesto en contenido, también ha publicado buenos títulos. Sí sería bueno que se abriera más a otros géneros. Eso es algo que yo, pues, me encantaría que sucediera aquí en Costa Rica, especialmente, que se abrieran más a estéticas diferentes, a lo weird, a lo experimental. Yo me acuerdo que en una charla que dieron por Zoom en la época de pandemia, uno de los encargados de la editorial se rió porque dijo, pero nosotros sí aceptamos
tipo lo gótico y demás. Sí, pero es que ellos se están quedando con la idea de lo gótico tradicional, de cositas un poquito más estándar. Hay géneros que salen de la vía completamente. Entonces, a esas nuevas, a esos nuevos, entre comillas nuevos, en realidad son viejos, pero nuevos para acá, si se quiere. Esas nuevas tendencias, incluso la literatura híbrida, sería bueno que se le abriera espacio, porque es como lo único que le falta para hacer una editorial perfecta para mí, ¿verdad? Pero bueno, ahí el llamado, nada que ver. El friendly reminder, nada que ver, ¿verdad? Pero sí, entonces, esas serían mis palabras finales. Por supuesto, hay otras editoriales muy buenas a nivel independiente. Lo que me gusta de las editoriales independientes es que se esfuerzan mucho por dar un buen producto de calidad. Se nota cuando dan un producto de calidad. Entonces, pues bueno, eso sería. Esas serían mis palabras finales. Y bueno, la recomendación de 3 libros, claramente, después la voy a tener que hacer yo. Entonces, en este caso, voy a recomendar los siguientes 3 libros. El primer libro que voy a recomendar se llama Lo que vio la criada y tiene como subtítulo 8 cuentos psíquicos. Es de uno de mis escritores favoritos, Yasutaka Tsutsui, un escritor japonés. Y bueno, como lo dice el subtítulo, es un cuentario de 8 cuentos. Lo que me gusta de este texto es que se puede leer tanto en un solo conjunto, como que si todos los cuentos formaran una gran historia, digámosle una especie de novela, si se quiere, no con todas las estructuras específicas, pero sí una especie de novela. Y también los textos, pues por supuesto, se pueden leer por separado, de manera individual, aislados uno del otro. Entonces, ¿por qué me gusta este texto especialmente, aparte de esta característica? Porque juega mucho con el punto de vista de los personajes. La protagonista, que se llama Nanase, tiene poderes psíquicos, ella puede leer la mente. Entonces, se crea un juego de perspectiva muy interesante. Es un texto, de hecho, que yo recomendaría para quienes quieren escribir perfectamente, porque les enseña a jugar con, o sea, no les enseña como de forma de, se hace así, o sea, ¿verdad? Obviamente, ya el escritor con una lectura más profunda lo logra sacar, ¿verdad? O sea, analizando el texto desde el punto de vista de la escritura creativa, logra sacar esas estrategias. Ya, entonces puede servir mucho para quienes quieran escribir, o sea, crea bastantes ideas buenas. Y para quienes quieren hacer juegos literarios, ¿verdad? Queda muy, muy, muy bien. Entonces esa sería mi primera recomendación. La segunda recomendación sería Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones. Esa sería mi segunda recomendación. Las fuerzas extrañas es otro cuentario. Como pueden ver, me encanta leer cuento. Y este cuentario, si no me equivoco, tiene 12 cuentos y un ensayo al final, una especie de ensayo. Son textos que pertenecen al modernismo. Leopoldo Lugones es un escritor argentino. Lo recomiendo mucho para aquellos que les encante la literatura rara, que les guste las imágenes absurdas, las imágenes, pero que son absurdas en el buen sentido, ¿verdad? Absurdas, poéticas, simbolistas, etcétera. O sea, simbolistas me refiero del simbolismo, ¿verdad? Que aplica toda esa tradición del simbolismo. Imágenes preciosistas también tiene por ahí. Es un texto ideal para aquellos que les guste la literatura fantástica en general. Y bueno, como tercer recomendación, voy a recomendar Burial Rites. En español lo traducen como ritos funerarios o ritos fúnebres, algo así. Es de la escritora australiana, sí, si no me equivoco, ella es australiana, que se llama Hannah Kent. Este texto fue uno de los últimos que leí y la verdad me gustó mucho, está muy bien construido, muy bien elaborado. Es una novela histórica, trata sobre la sentencia de una mujer de Islandia. Ella es sentenciada a que le corten la cabeza por un crimen que ella cometió, supuestamente. Ella también es enjuiciada con otras 2 personas, una niña, una muchachilla y un hombre. Y la historia está muy bien contada. No es una novela histórica tan estándar. Es muy curioso
¿Por qué? Porque, bueno, obviamente como toda novela histórica va a tener, o toda buena novela histórica va a tener elementos de verosimilitud, tipo ponen documentos y demás, ¿no? En este caso, bueno, ponen las cartas entre la protagonista, la condenada, pues, y otros personajes históricos. Eso le da verosimilitud, pero también hace sentir muy orgánica la lectura. Por eso es que a alguien que le guste mucho la novela histórica, se la recomendaría porque es muy diferente a la típica novela histórica. Además de que tiene unos juegos de puntos de vista súper interesantes. Los va cambiando. En algunos va con Agnes, que es la protagonista, la condenada, y en otros ya se vuelve un narrador omnisciente, y eso le da mucha textura, muchas diferentes capas al texto y se disfruta muchísimo. Así que recomiendo este textito de Hannah Kent. Esas serían mis 3 recomendaciones. Y eso sería prácticamente para hoy. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos estaríamos escuchando para otro episodio de La Cabina de Delfos.